Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. Hoy, como parte de las dinámicas que estamos impulsando en el canal, en el cual tú te vuelves mi productor o mi productora, vamos a abordar uno de los temas solicitados por uno de mis suscriptores, que es un cuento y cuáles son sus características. El cuento no es más que una narración breve de carácter ficcional protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. Se diferencia de la fábula en que el cuento necesariamente no va a tener una moraleja y la personificación se puede usar, pero realmente es más propio de la fábula. En el cuento normalmente son personajes humanos los que protagonizan la historia. ¿Qué tipos de cuentos hay? Los cuentos populares y los cuentos literarios. Dentro de los cuentos populares están el cuento de hadas, los cuentos de animales y los cuentos de costumbres. El cuento popular es aquella narración tradicional breve de hechos imaginarios que se presenta en múltiples versiones. Por ejemplo, Caperucita Roja. Casi todos hemos oído hablar de este cuento popular y existen muchísimas versiones de Caperucita Roja, porque realmente es un cuento que ha ido cambiando o mutando a lo largo del tiempo según las sociedades. A diferencia de los cuentos literarios, que ya es un cuento más trabajado, concebido y transmitido mediante la escritura. Por lo tanto, el autor normalmente es conocido y el texto tiene una sola versión. Un ejemplo de este tipo de cuentos es El gato negro, por ejemplo, de Edgar Allan Poe. ¿Por qué razón? Porque ya no es un cuento que ha ido mutando a la vez del tiempo. No, El gato negro es uno solo y está recogido a través de un libro, o sea, está puesto escrito y por tanto no va mutando, porque a diferencia del cuento popular que ha sido transmitido de carácter oral de generación en generación, ya el cuento literario, como su nombre lo indica, es más literario, más trabajado y solo tiene una versión. ¿Cuáles son las partes que tiene un cuento? Una introducción donde se presentan los personajes, donde conocemos el estado inicial en que están esos personajes, luego un nudo de desarrollo donde se presenta algún conflicto y se rompe esa estabilidad que existía en la introducción. O sea, al principio los personajes estaban en un determinado estado, pero se produce un quiebre de ese estado que produce un conflicto. Ahí entramos entonces al nudo o desarrollo del cuento. Y luego el nudo o desarrollo del cuento tiene que llevarnos a un desenlace o un final. Y es importante mencionar que este final puede ser feliz o puede ser triste. Ahora, ¿cuáles son las características que debe tener un cuento? En primer lugar, es ficción. Casi siempre los cuentos no son verdaderos. Sí pueden estar inspirados en hechos reales, pero el escritor toma esos hechos reales y le da sus toques, cambia el nombre de los personajes, cambia el hilo conductor, o sea, normalmente es ficción. A diferencia de la novela, que incluso puede apegarse todavía más a la realidad. Ahora, también el cuento es argumental. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los hechos están entrelazados en un mismo argumento. Es decir, toda acción narrada dentro del cuento termina en una consecuencia. Y esa consecuencia está entrelazada en todas las partes del cuento. Porque el cuento no es como la novela, en la cual yo desarrollo personajes paralelos, vidas paralelas, entornos paralelos, diferentes locaciones o lugares. No, el cuento es mucho más breve y menos complejo que la novela. No por eso estoy diciendo que es más fácil escribir un cuento que una novela. Lo que sí estoy diciendo es que el hilo argumental es un poco más sencillo, más básico. Tiene por eso entonces una sola línea de argumento. ¿Qué quiere decir eso? Hay un solo argumento en mi historia, hay un solo tema en mi historia, o sea, no hay muchos temas, muchos argumentos. El argumento es uno, X argumento, y yo me mantengo sobre ese argumento en todo momento, sin perder que todo lo que yo escriba en el cuento debe ir enfocado a ese argumento. Por tanto, hay una estructura centrípeta. ¿Qué quiere decir que hay una estructura centrípeta? Que todos los personajes del cuento y todo lo que yo narro en el cuento tiene que ir vinculado al mensaje común de ese cuento. Todo es una estructura centrípeta que nos lleva al mismo punto. Es decir, que en un cuento no tendría ningún sentido desarrollar personajes secundarios a profundidad o personajes de relleno, porque realmente el cuento tiene una estructura mucho más sencilla y esos personajes
secundarios de relleno probablemente no tendrían esta estructura centrípeta, sino que tal vez podrían tocar un poco al personaje principal, pero cuando ya no hay una estructura centrípeta, más bien ya ahí caemos al género de la novela. Entonces hay que tener cuidado de que todo lo que yo ponga en el cuento gire en torno a el mismo tema. Hay un personaje principal que tiene toda la carga argumentativa y puede haber uno o dos personajes secundarios. En eso se parece bastante a la fábula, que normalmente hay un solo personaje o dos personajes máximo. Bueno, también hay unidad de efecto. Quiere decir que como la fábula es tan cortita, no se debe estar leyendo por pedacitos, porque perderías la esencia del cuento. Entonces, tiene que haber, debe leerse, de hecho, de principio a fin y si es posible de corrido, porque por ejemplo un cuento puede durar de 3, 4 o 5 páginas, puede haber un cuento de 10 páginas incluso, pero como son cortitos, lo ideal es leerlo de principio a fin. Además están escritos en prosa. Están escritos en prosa porque es lógico, o sea, no es un género lírico, sino que es un género narrativo. Y recordemos que los géneros narrativos normalmente pues se escriben en prosa. Y además es breve, porque aunque no es tan breve como la fábula y el microrrelato, sí es más breve que la novela. Entonces, a la hora de hacer un cuento debemos tener cuidado de no hacerlo tan extenso, porque si ya nos pasamos, por ejemplo, de 5 o 10 páginas máximo, ya estaríamos cayendo más en el género de la novela. ¿Y saben por qué? Por pura lógica, porque ya en 10 páginas no podemos estar hablando solo del personaje principal, sino que obligatoriamente tendríamos que introducir historias paralelas y personajes secundarios para alimentar más de 10 páginas, ya 20 páginas, 50 páginas, y estaríamos hablando de una novela. Entonces, vamos a leer un cuento para que nosotros sepamos a través de un ejemplo qué es un cuento y cuáles características están presentes en este cuento. Se llama El papel y la tinta. Había una hoja de papel sobre una mesa, junto a otras hojas sueltas, iguales a ella, cuando una pluma, bañada de tinta, la manchó completa y la llenó de palabras. ¿No podrías haberme ahorrado esta humillación?, dijo enojada la hoja de papel a la tinta. Tu negro infernal me ha arruinado para siempre. No te he ensuciado, repuso la tinta con tranquilidad. Te he vestido de palabras. Desde ahora ya no eres una hoja de papel, sino un mensaje. Custodias el pensamiento del ser humano. Te has convertido en algo precioso. En ese momento, alguien que estaba ordenando el despacho vio aquellas hojas esparcidas y las juntó para arrojarlas al fuego. Sin embargo, reparó en la hoja sucia de tinta y la devolvió a su lugar porque llevaba bien visible el mensaje de la palabra. Luego arrojó el resto al fuego. Entonces, si se fijan, esto es un ejemplo de un cuento que presenta una introducción donde nos dice: había una vez una hoja de papel sobre una mesa junto a otras hojas sueltas iguales a ella, cuando una pluma bañada de tinta la manchó completa y la llenó de palabras. Esa sería la introducción del cuento. Luego vendría la parte: no podrías haberme ahorrado esta humillación, dije enojada la hoja de papel, todo lo demás, hasta donde dice te has convertido en algo precioso. Eso sería el desarrollo de mi cuento. Y el desenlace de mi cuento sería a partir de donde dice: en ese momento, alguien que estaba ordenando el despacho vio aquellas hojas esparcidas y las juntó para arrojarlas al fuego. Sin embargo, reparó en la hoja sucia de tinta y la devolvió a su lugar porque llevaba bien visible el mensaje de la palabra. Luego arrojó el resto al fuego. ¿Es ficcionada? Claro, es ficcionada realmente. Hay una interacción entre la hoja de papel y la tinta. Hay una personificación aquí porque se le están atribuyendo cualidades humanas a una hoja de papel y una tinta porque tienen una conversación. Es argumental, o sea, todos los hechos están entrelazados en una sola acción. Así es, o sea, todos los hechos que ocurren desde el momento que se ensucia el papel, desde el momento que la hoja de papel se molesta y le dice que por qué le hizo eso, él le responde que no le ha hecho nada malo, que le ha plasmado un mensaje. Todas esas partes, si ustedes se fijan, todas están entrelazadas en un solo hilo argumental. ¿Por qué lo sé? Porque
cuando aparecen incluso nuevos personajes, como por ejemplo cuando dice en ese momento alguien que estaba ordenando el despacho, ese alguien no decimos nada de ese alguien, ni quién es, ni su nombre. Vean cómo no hay ningún interés en desarrollar más personajes que los dos principales, que son la hoja de papel y la tinta. Entonces, eso significa por eso también que hay una estructura argumental, porque todas las historias están entrelazadas, todo gira en torno a esa conversación y a ese hecho donde la tinta mancha el papel. Incluso fíjense cómo no hay mayores detalles de dónde estaban, de si era de día, de noche, el horario, no nos interesa, porque como el cuento es breve, lo que nos interesa es ir al grano, en otras palabras. Luego dice, una única línea argumental y una sucesión de eventos. Sí, hay una sucesión lineal porque van ocurriendo los eventos como en una estructura lineal donde cada evento conlleva un nuevo evento. O sea, primero estaba la hoja, después se manchó de tinta, después vino la conversación, después vino la persona y cuando iba a botar la hoja, como la vio como mensaje, no la botó y quemó las demás. Entonces, si ustedes se fijan aquí, siempre hay una sola estructura argumental y por eso también se dice que hay una estructura centrípeta, porque toda gira en torno a los mismos personajes y si se fijan incluso a un solo evento. No ocurre nada más que la conversación de ellos dos y luego que entra la persona. En cuanto al personaje principal, aquí hay dos personajes principales, la hoja de papel y la tinta. Hay un personaje secundario que es la persona que entra, pero vean cómo por el carácter breve del cuento en ningún momento desarrollamos nada de ese personaje, solo decimos alguien, o sea, indeterminado totalmente. Hay unidad de efecto, o sea, de principio a fin, porque como es tan cortito, si yo el cuento lo leyera de pedacito en pedacito, yo perdería la esencia del cuento. El cuento no es una novela. Una novela como 100 años de soledad yo la puedo leer en diferentes días y en diferentes partes y no pierdo el hilo argumental. Pero eso no sucede con el cuento, porque como es tan cortito se tiene que leer de principio a fin, porque no es para estarlo leyendo en parte. Luego está escrito en prosa, así es, no está escrito en verso, no es una poesía, porque recordemos que el cuento es un género narrativo, no es un género lírico. Y la brevedad, claro, es súper breve, en realidad prácticamente son 2 párrafos lo que constituyen este cuento. Bueno, pues espero que le hayas entendido el tutorial, te invito a suscribirte a mi canal y regálame un like. Este tutorial va a tener una segunda parte donde yo te voy a dar tips y técnicas para que tú crees tu propio cuento. Si te digo que no es de la noche a la mañana que se aprende a escribir cuentos, yo te recomiendo que leas. Busca en Google varios cuentos primero y luego decide a iniciar el propio, lo vas puliendo y estoy segura que al final te van a quedar cuentos fantásticos. Bye.